36 minutos pasaron de las 22 horas. Primera media hora que se nos acaba de programa y todavía no sabemos qué carajo vamos a estar cenando con el señor Cristian Gómez acá en Avenida del Medio, señoras y señores. 15 de julio, estamos en la mitad del mes. Hace 12 años atrás nos metemos ya en situación, no de serio, pero vamos a dejar un poco la chabacanería, Gomito, porque estamos hueveando bastante, hermano. Encima usted está allá, no habla, hace gestos, es muy raro, no viene a hablar acá, a diferencia de sus otros colegas. 12 años atrás, hace 12 años, o mejor dicho, se cumplen 12 años de lo que fue la sanción del matrimonio igualitario, ya por el 15 de julio del 2010. Ya han pasado 12 años, ¿cómo pasa el tiempo, Dios mío? Y obviamente vamos a hablar con gente que está mucho más... no digo especializada, pero que entiende mucho más del tema y nos puede contar todo lo que fue ese proceso para que se logre una sanción favorable, allá siendo el primer país, por lo pronto América Latina, que lo tuvo. Y hablamos con Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas Públicas LGTB y miembro de la Federación Argentina LGBT, y ya lo saludamos. Esteban, ¿qué tal? Muy buenas noches. Charlie Robón te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Charlie? ¿Cómo estás? Buenas noches. La presentación bien, ¿no? Director del Instituto de Políticas Públicas, sí, LGBT+, sí, y por la duda, ¿no? Lo quiero hacer bien, ¿viste? Porque uno se... Para no errarle. Claro, ¿viste? Seguro. Bueno, lo importante que 12 años ya. Voy directamente Sí, quizá a algo más personal. ¿Dónde estabas hace 12 años, un día como hoy? Bueno, hace 12 años, a esta hora, estábamos terminando la primera jornada del Encuentro Nacional de la Federación, en la cual me eligieron presidente de la Federación LGBT, y algunas horas antes, 12 años del día anterior, del día 14, estábamos empezando a encontrarnos y a concentrarnos en la plaza para hacer el aguante en esa sesión tan larga pero tan emotiva, que empezó a las 2 de la mañana, a las 2 de la tarde, y terminó a las 4 de la mañana, así que nada, una jornada que vamos a guardar siempre en nuestro corazón. Teníamos muchas expectativas de que efectivamente se pudiera aprobar la ley de matrimonio igualitario. La verdad que la ley se había presentado en 2005, la primera vez, y después de un primer momento donde nos fue muy difícil que se tratara en el Congreso, se logró destrabar ese debate, y cuando se aprueba en la Cámara de Diputados en mayo de ese mismo año, como que tomamos conciencia de que era posible también que eventualmente se aprobara en el Senado, ¿no? A lo que al principio aparecía un poco más, lo que parecía un poquito más lejano y improbable, o con que teníamos muchas dudas, de golpe tuvo un espaldarazo muy importante en la sesión de la Cámara de Diputados, y después obviamente esos 2 meses que separaron de mayo a julio y que finalmente se terminaron saldando por 33 votos a favor y 27 en contra en el Senado de la Nación para convertir en ley la ley de matrimonio. Así que días muy intensos en ese momento, días de mucho nervio, de mucho estrés, pero después de mucha alegría, de mucha satisfacción, y sobre todo de sentir que habíamos aportado granito de arena a la historia, ¿no? Que en definitiva es eso lo que nos queda de esos días tan intensos y tan interesantes. Sí, ni hablar. Sabes que cuando uno habla de conquista de derechos, porque creo que el matrimonio igualitario lo ha sido, capaz que, y te lo pregunto a vos, ¿qué persona, igualmente creo que no es una, es un conjunto de personas y acciones que se van haciendo, pero ¿a qué persona destacás que haya sido, si se quiere, una impulsora o alguien que lo haya puesto sobre la mesa? Porque al igual que capaz que sucedió con la ley del divorcio vincular, también como pudo haber sucedido con la interrupción voluntaria del embarazo, quizás siempre hay una persona que se atreve a romper un poco el esquema o a romper un poco la cuarta pared y ponerlo a la mesa de debate de los argentinos. ¿Qué persona en particular decís, bueno, esta ha tenido mucha injerencia en la ley de matrimonio igualitario? Mira, te voy a dar 3 nombres de distintos campos. Del activismo, obviamente, María Rashid, que en ese momento era presidenta de la Federación LGBT y que fue la cara visible. Me tocó acompañarla y ser una de las caras visibles de la ley, pero ella llevó la mayor parte de la carga porque, como presidenta de la Federación y activista de más trayectoria, realmente fue una impulsora total, y puso el cuerpo y
se jugó un montón de cosas y enfrentó incluso alguna resistencia de su propio espacio político, así que te diría que dentro del activismo María es el nombre que no podemos soslayar. De la política voy a dar un nombre que a veces injustamente no se lo ha nombrado tanto, que es Ricardo Bucovillo. Lo nombro porque en ese momento él era diputado por la provincia de Buenos Aires y es el que en el discurso de la ley de matrimonio en diputados cuenta, en el discurso de cierre, en ese caso él representando al bloque socialista, sí, la historia de su hijo, ¿no? Es el primero que se anima a decir, bueno, yo tengo un hijo gay y esto es lo que vivimos y por esto esta ley me parece importante, y le puso una dimensión tan personal que incluso impactó en muchos senadores y senadoras que yo que formé parte del equipo de la incidencia política, que nos reuníamos con senadores y senadoras, la verdad que al otro día de la media sanción en diputados fue impresionante el impacto que tuvieron esas palabras, la sencillez, la sensibilidad, la humanidad, ¿no? A veces habla de derechos, de libro, venía, que si el tribunal tanto de Europa, que si el fallo no sé cuánto, que si la corte de acá, de allá, y una persona desde la propia vivencia personal le pone una humanidad y un compromiso enorme. Y del arte y la cultura tendría que destacar a Pepe Cibrián, ¿no? Que en ese debate del Senado, pocos días antes del 14 de julio, llenó esas salas del Senado de la palabra marica por primera vez. ¿Te lo acordás? El habla marica de Pepe Cibrián en ese momento fue, claro, es impresionante. Impresionante, sí. Impresionante, y aparte en ese lugar, porque diputado, la representación del pueblo, de la nación, siempre es un poco más informal, pero el Senado es una institución muy patricia todavía, donde sí, hay jerarquías, donde el señor senador, la señora senadora, donde todavía eso pesa muchísimo, y él irrumpió con ese discurso maravilloso, sensible, desfachatado, que realmente creo que aportó mucho, es una de los sellos que quedaron. Así que ahí en tres nombres de distintos ámbitos creo que se resume un poco parte de lo que fue el camino ese que transitamos para que la ley pudiera ser aprobada. Bien. Vos sabés que, bueno, está todo el trabajo parlamentario, todo el trabajo previo, todo el trabajo que se va haciendo en la aprobación de diputados para que se sancione en el Congreso de la Nación, para después que se convierta en ley. Hay todos muchos son los pasos para que esto se transforme. La ley salió, ya tiene 12 años del momento que se sancionó en la Cámara de Senadores. Han pasado 12 años. ¿Y qué ha sucedido con el matrimonio igualitario en estos 12 años? ¿Qué cambios has notado? ¿En qué situación se encuentra la ley hoy? Más allá de que, obviamente, las personas del mismo sexo pueden contraer matrimonio, pero ¿qué avances has notado? ¿Cómo la ves hoy por hoy, digamos? Lo primero te voy a decir lo que no sucedió. No sucedió ni la destrucción de la familia, ni el fin de la república, ni el fin de la historia, ni la homosexualidad obligatoria para todo el mundo, ni los abusos a los niños en los matrimonios igualitarios que adoptaron, ni tantas barbaridades y cosas que se decían sobre lo que supuestamente iba a pasar si se aprobaba la ley, el plan del demonio, el famoso plan del demonio que esgrimió en esa carta el ahora Papa, en aquel momento arzobispo de Buenos Aires, Bergoglio. Nada de eso sucedió. Lo que sí sucedió es que hay 20 y pico mil, 23.000, 24.000, 25.000 parejas que nos hemos podido casar. Muchas de esas parejas han accedido a la ampliación de sus familias, que incorporando hijos e hijas. Somos familias y parejas que hoy tenemos no solo la felicidad de estar en pareja, sino también la tranquilidad de que el Estado y las leyes nos protegen ante cualquier eventualidad. Ha sucedido que se visibilizó, se multiplicó la visibilidad no solo gay, lésbica, bisexual, sino también trans, de toda la comunidad LGBT enormemente. Se cotidianizó, hoy prácticamente nadie está en un entorno donde no haya alguien visible de la diversidad, lo vemos en la televisión, lo vemos en las escuelas, en la universidad, en la política, en los medios de comunicación, pero también lo vemos en la vida cotidiana, y eso es sumamente importante para derribar las barreras, porque la discriminación es hija del prejuicio, ¿no? Y el prejuicio viene del desconocimiento, lo que no conozco, lo que no sé cómo es, lo que no sé qué es, los que no sé quiénes son, realmente ahí me encuentro con esa dificultad para poder vincularme e intentar comprender, ¿no? Y de golpe, cuando esto es una cosa de la vida cotidiana,
cuando un amigo de mi hijo es gay, una amiga de mi hija es lesbiana, cuando algún vecino o vecina casado es visible, adopta un hijo, salió en la tele, va a su trabajo, hace su vida cotidiana como cualquier otra persona, con las alegrías, las tristezas, con las frustraciones, con los proyectos como cualquier otra persona, realmente ahí aparece, se caen todos esos prejuicios que han estado siempre tan arraigados, ¿no? Así que lo que ha sucedido es que somos un país mucho más libre, que somos un país con más igualdad, que somos un país que se compromete como sociedad a combatir la discriminación, y obviamente que falta mucho porque ninguna ley automáticamente transforma la realidad, ¿no? Quien te diga que con una ley se termina el hambre, llega la paz en el mundo, se acaba la pobreza y viene la felicidad para todas las personas, te está mintiendo. Las leyes son herramientas, son expresiones de deseo, a veces vienen con una libreta bajo el brazo, con un paquete de derechos bajo el brazo, como es la de matrimonio, sí. Pero después cuando uno está en la vida cotidiana, en el día a día, las sociedades no cambian tan rápido como se aprueba una ley, así que las resistencias siguen existiendo, el prejuicio sigue existiendo, la discriminación sigue existiendo, en menor medida, pero sigue existiendo. No es lo mismo ser gay, lesbiana, bisexual, trans en Buenos Aires, en Rosario, en Córdoba, en Mar del Plata, que serlo en alguna otra localidad más alejada, más pequeña, del interior, donde es más difícil la visibilidad, donde es muy fuerte el estigma todavía. Y bueno, hay que seguir educando, visibilizando y promoviendo que la gente se case, el que quiera casarse obviamente, que haga uso del derecho, que es la mejor manera que tenemos de defenderlo, y obviamente seguir saliendo a la calle, expresando nuestro orgullo con total convicción y con total tranquilidad, porque sin lugar a duda el proceso de cambio que vivimos a nivel, no solo en Argentina, sino a nivel regional también, va a traer seguramente tiempos de más apertura, de más libertad y de más diversidad. Pienso en lo que fue, quizá me sigo todavía quedando estancado un poco en hace 12 años atrás, el momento en que se sanciona en la Cámara de Senadores, y pienso que, bueno, por lo pronto fue una votación en los números reñida, y obviamente con muchas voces en su momento en contra, como sucede con cada ley nueva que le van poniendo, así como bien decías vos, estos apodos como del diablo y situaciones así. Pero en estos 12 años, ¿te has encontrado quizá con algún político o con alguna persona relacionada que estaba muy en contra y después, digamos, curando o informándose un poco a lo que era su ignorancia? ¿Te lo has encontrado en este tiempo? Te ha dicho, la verdad que el trabajo que han hecho fue impresionante y me arrepiento, no sé, de haber votado en contra, de haberle puesto tantas trabas a la situación? ¿A una persona como que haya cambiado un poco su manera de pensar, su mente y demás? Sí, bueno, la verdad que sí. Uno tiende a estar en un entorno donde, bueno, obviamente nosotros desde el activismo y somos visibles en todo momento, y de alguna manera creemos que la normalidad es esto de ser visible, de comer un domingo con tu familia, de que tus sobrinos jueguen con tu pareja, de que va a ir de la mano por la calle, de ir a comer a un lugar y abrazarse, de expresarse cariño en un lugar público, y a veces nos parece que ese es el mundo de todas las personas, y eso también obviamente no es tan fácil, sigue siendo un proceso que tenemos que seguir empujando, que tenemos que seguir promoviendo, pero yo creo que soy muy optimista, y creo sobre todo que el propio ejercicio que hacemos de los derechos, del casarnos, el derecho y la visibilidad que tiene, esto tiene una acción pedagógica, ¿no? Que no es no es inocuo. Nuestra visibilidad, en mi casamiento bailaron mis sobrinos y mis sobrinas, entonces ya, digamos, y como mi caso tantos, entiendo que hay una generación que están haciendo con estos derechos como algo aprobado, como algo conquistado, como algo que se ejerce, como algo que es cotidiano, y eso creo que es la mayor garantía que tenemos de poder de lograr que efectivamente esto digamos, no haya retroceso, ¿no? Que estos derechos que hemos conquistado se queden, porque los vaivenes políticos es difícil derogar una ley, porque hay que juntar una mayoría en contra de algo, y eso siempre es un poco complicado, sobre todo cuando son leyes que están tan instaladas, pero no se descarta nada, ¿no? Lo vimos hace poco tiempo en Estados Unidos con el retroceso
en la ley del aborto después de 50 años. Sí, una locura. Así que, bueno, los tiempos políticos a veces cambian y por eso tenemos que estar atentos y atentas, marchando y defendiendo los derechos, pero yo en relación a nuestra propia idiosincrasia argentina, la experiencia y la historia que tenemos en relación a los derechos humanos y algunas otras características sociales, que somos una sociedad muy pragmática. Una vez que un debate se saldó, ya no nos quedamos enganchados en eso, vienen otros debates, nos gusta debatir mucho, pero creo que no veo un riesgo de retroceso, pero sí creo que bueno, que el ejercicio que vamos haciendo de estos derechos y la visibilidad que vamos imprimiéndole en la vida cotidiana hacen que estas nuevas generaciones ya crezcan que en un ámbito más abierto, que se lo planteen como una posibilidad, que tal vez eso que nosotros en su momento no teníamos como un reflejo en eso que sentíamos y no sabíamos cómo se llamaba, de qué se trataba, por qué me pasaba, bueno, hoy hay como más referencia y eso facilita seguramente, pero evidentemente hay que ir día a día, ¿no? En ese sentido, habrá que esperar un poco y de alguna manera seguramente va a la cosa va de la sociedad va en un sentido de progreso, más allá de que haya momentáneos retrocesos. Creo que en definitiva el saldo siempre es hacia adelante, así que hay que seguir empujando en ese sentido. Sí, sí, sin lugar a duda. Justo hacías mención de la política y demás. En este momento, en la actualidad, en el día de hoy, si se quiere, ¿cuál es la relación que tiene el movimiento LGBT con el gobierno actual? ¿Cuál es el diálogo que hay? ¿Cómo te parece que son las medidas? También lo que ha sido la creación de un Ministerio de la Mujer. Contanos un poco cómo lo ves, digamos, lo que tiene que ver este movimiento con la política del momento. Bueno, a ver, el clima en general es positivo y colaborativo. La noticia de la creación del Ministerio de Mujeres y Diversidad es una buena noticia en sí misma, porque siempre que podamos darle institucionalidad en el Estado a las políticas públicas que se vienen llevando es importante, y si las coordinás dentro de un ministerio es positivo. Yo en lo personal, y comparto esto con mis compañeros y compañeras de la Federación, somos críticos en cuanto a la gestión en sí, no de la existencia del ministerio, sí de la gestión de la ministra Gómez Alcorta, que se ha recostado mucho sobre un grupo pequeño de organizaciones o referentes que no tienen un vínculo directo con la comunidad, que no tienen una inserción territorial real en el país, ha dejado de lado las organizaciones más representativas del colectivo. Entonces termina siendo una política que, si bien puede estar bien intencionada, no tiene impacto ni tiene escala en la vida cotidiana de las personas. Yo te diría que si le preguntaras a cualquier persona del colectivo LGBT quién lleva adelante hoy, incluso las personas que estamos en las organizaciones, ¿no? ¿Quién lleva adelante las políticas de diversidad? Te van a decir que no saben el nombre de la persona, porque ni siquiera son referentes del propio colectivo, lo cual es una lástima, porque ahí se puede generar un trabajo conjunto muy interesante, y se magnifican, se potencian las políticas que se impulsen si está ese vínculo entre el colectivo activista, que es el que ha logrado todos estos derechos, y las autoridades que están en el ministerio. Entonces, buenas intenciones, obviamente, evidentemente el gobierno tiene una tendencia a acompañar y apoyar la temática. Lo vimos con el cupo laboral travesti trans, lo vimos con la cuestión del decreto de los DNI de la identidad no binaria que sacó el presidente. Bueno, en su propia historia familiar también, su propio hijo accedió a ese documento. Vilma Ibarra, la secretaria legal técnica, que es un cargo muy importante en el gobierno, una de las autoras de la ley de matrimonio igualitario. O sea, realmente hay un entorno de funcionarios y funcionarias que sabemos de su compromiso y de su apoyo a la causa. En lo instrumental, evidentemente, ha habido alguna dificultad entre tantos otros funcionarios y funcionarias en la elección de quien es la ministra de las Mujeres, Eli Gómez Alcorta, y de los funcionarios y funcionarias que llevan adelante las políticas de diversidad sexual, que no tienen escala, no tienen presencia territorial, no tienen profundidad, no llegan. Entonces, enunciar la política para que después no llegue a la comunidad termina desvirtuando, porque los sectores que están esperando que nos equivoquemos para cuestionar,
lo que impulsamos, bueno, se agarran de estas cosas. ¿Y para qué queremos un ministerio si al final no hace nada? Claro. Y bueno, no es que no hace nada, pero evidentemente hay algún error ahí en la implementación de las políticas que se lamenta mucho, porque debiéramos tener el guardapolvo sin ninguna mancha, ¿no? Digo, decir, se creó el ministerio y tendrá que haber sido una gestión brillante para legitimar esa decisión política que acompañamos, y lamentablemente no está siendo. Pero bueno, esperemos que esto sea un piso, ¿no? Que el piso de haber instalado y haber generado la institucionalidad nos permita de acá en adelante siempre ir mejorando y ampliando esas políticas y esos derechos que queremos seguir conquistando. Ni hablar. Te escucho hablar y obviamente me sabrás corregir, pero vos fuiste parte en su momento y después abandonaste y seguir tu cargo en el Ministerio de la Mujer, ¿verdad? Sí, yo en realidad fui miembro del Consejo Asesor, que era un lugar, un espacio ad honorem, Sí. que bueno, que la verdad que era un espacio muy interesante, donde participan muchísimas personas muy, muy relevantes de nuestro, del feminismo y del colectivo. Sentí en un momento que no era un espacio que no me aportaba a mí, yo no aportaba nada al movimiento y al colectivo, no teníamos una voz que se escuchara. Y evidentemente, bueno, hubo algunas actitudes también que reflejan esta actitud sectaria de apoyarse y reflejarse en un solo espacio dentro del espectro político, incluso conmemorando fechas importantes del colectivo, omitiendo a las personas, activistas que han dado la vida, porque efectivamente muchas de esas fechas conmemoran personas que ya no están. Y bueno, ya cuando vi que incluso a una de las principales referentes de la ley de identidad de género, que era Claudia Pia Baudraco, en el día que conmemora su muerte, se la obviaba en la comunicación oficial del ministerio, me pareció que era un punto, hasta personalmente, te diría, porque yo fui muy amigo de Claudia Pia, y me parecía que era una actitud que ella no me hubiese permitido permanecer en ese lugar, que negaba su memoria y el aporte que hizo a la ley de identidad de género. Así que en ese momento decidí renunciar, pero ya entendiendo que era un espacio en el cual yo no aportaba nada, y ese espacio tampoco le aportaba nada al activismo. Ni hablar. Me quedé pensando en una de las frases que decías, que quizá, bueno, lo que tiene que ver, como puede ser Ciudad de Buenos Aires, la provincia, está quizá un poco más empapada la gente acerca de, o no está tan mal vista algunas actitudes, lo que tiene que ver con parejas del mismo sexo y demás. ¿Cómo es el trabajo que se hace en los distintos puntos o en distintas provincias que todavía son un poco, no retrógradas, pero que todavía están un poco más alejadas de normalizar estas situaciones, como una pareja o un matrimonio del mismo sexo o familias, hablamos del mismo sexo también? ¿Cuál es el trabajo que la comunidad puede hacer en esos lugares? ¿Cuáles son las actividades que se pueden llevar a cabo o que se están llevando a cabo como para aflojar, si se quiere, un poco la mirada retrógrada que se puede tener en algunos lugares de la República Argentina, ¿no? Mira, una herramienta fundamental, indispensable, es todo lo que tiene que ver con la educación sexual integral, que también una política pública que tendrá que tener otra escala y otra profundidad, y que habitualmente la llevamos adelante las organizaciones y los referentes del colectivo, invitados por las escuelas, muchas veces ni siquiera en el marco de una política pública, pero la verdad que eso son experiencias muy, muy interesantes. Todo lo que tiene que ver con el trabajo sobre educación sexual integral en escuelas medias, en escuelas primarias, en las universidades, las acciones de visibilidad que realizamos, de distinto tipo. Nosotros, en el caso concreto del instituto que yo estoy dirigiendo ahora, acabamos de lanzar ayer un reporte sobre el estado de las políticas y prácticas de inclusión y diversidad LGBT en el ámbito corporativo, donde participaron más de 50 empresas del país que nos contaron qué están haciendo en relación a las políticas y prácticas de diversidad e inclusión, donde estamos viendo un compromiso también del sector privado que, tomando un poco el mandato de lo que está haciendo el Estado con Grupo Trans, con tantas otras cuestiones, genera sus propias políticas para incorporación de personas trans, políticas de capacitación y formación. Hay mucho también entendiendo que tenemos derecho a vivir y expresar nuestra sexualidad, nuestra orientación sexual, nuestra identidad de género en todos los ámbitos de nuestra vida cotidiana, y que, bueno, evidentemente el ámbito laboral también es uno de los ámbitos donde queremos ser
abiertos, donde queremos ser libres, donde queremos poder ser auténticos, donde queremos poder aportar desde la diversidad nuestro talento, y en ese sentido este estudio busca indagar esas cuestiones. Hay, bueno, obviamente todo el trabajo que se hace en defensa de los derechos en relación a las denuncias, con las iniciativas de las defensorías LGBT que impulsa la Federación en distintos lugares del país. Hay como un amplio espectro de acciones que tienen que ver en algún caso con atender las denuncias y denunciar y atender las situaciones de violencia, en otros casos la tarea más pedagógica, de educación, de diálogo, y por supuesto seguimos con las acciones de incidencia política para lograr leyes que todavía nos faltan, como la ley de integral trans, como bueno, hace poco, hoy se promulgó, pero hace poco se había aprobado la nueva ley de VIH, hepatitis virales e ITS, que era una demanda de muchos años del colectivo, de varios colectivos, pero donde el colectivo LGBT tiene una especial atención por el impacto que ha tenido a lo largo de la historia el VIH en nuestra población. O sea, como que hay un montón de aristas que siguen muy activas en un movimiento que, a diferencia de lo que ha pasado en otros países o pasa con otros movimientos que una vez que logran grandes conquistas se desinflan, bueno, el caso del nuestro, muy por el contrario, está muy activo y siempre buscando nuevos horizontes de lucha y ver por dónde orientar las nuevas conquistas y las nuevas demandas. Ni hablar, y ojalá que eso se siga expandiendo. Esteban, te agradezco muchísimo tu tiempo, muchísimas gracias por haberte detenido a esta hora, que ya es una hora más tranquilo, para descansar, para estar en familia, por haber hablado con nosotros en esta fecha tan importante. La verdad que me quedaría hablando horas con vos, la verdad muy interesante la charla. Seguramente en otra oportunidad tengamos la oportunidad de dialogar. Y cuando estés por La Plata, te esperamos acá. Dale, a charlar un rato en la radio. Dale. Ahí en el estudio. Te agradezco, Charly, la invitación y a disposición siempre. Un abrazo enorme, Esteban. Un abrazo, hasta luego. Pasaba la palabra de Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas Públicas LGBT+, miembro de la Federación Argentina LGBT, también, bueno, no lo habíamos mencionado, secretario de Relaciones Internacionales del Partido Socialista Argentino. Hablábamos a 12 años de lo que fue la sanción de la ley de matrimonio igualitario, bueno, con gente que realmente ha estado muy empapada y muy importante la conquista de un derecho como es el casamiento de personas del mismo sexo.